Tiene que entender que el día de mañana usted ya no va a estar para sus hijos. Y su mejor legado no va a ser su dinero. Su mejor legado es su ejemplo de cómo tomar buenas decisiones. Entonces, uno de los ejemplos que vemos acá de José, olvidó, sanó su corazón y solamente así Dios lo pudo prosperar. Mire papá, yo no estoy diciendo que eso sea fácil. No es fácil. No es fácil cuando tú das tu mejor esfuerzo, cuando tú haces lo mejor que puedes y aún así no recibes el aprecio de tus hijos. No es sencillo. Cuando has pasado toda una vida dándolo todo por ellos y al final ellos se olvidan de ti. Y cuando llegan a grandes andan viendo a ver en cuál hogar de ancianos te van a meter porque ninguno te quiere cuidar. No es fácil. No es sencillo. Pero por encima de eso, hasta el último minuto de vida que Dios te dé, ellos serán tus hijos y tú serás su padre. Otro ejemplo que tengo, David, el rey David. Primera de Samuel 22:3 dice que cuando él salió a una comisión, dejó a sus padres a cargo de una persona y le dijo: te encomiendo que me los cuides hasta que yo regrese. Los hijos que honran a los padres, los hijos que se encargan de cuidar a sus padres, los hijos que se encargan de sustentar a sus padres, dicen por ahí que siempre les irá bien. Un hijo agradecido siempre le va a ir bien en la vida. Un hijo agradecido será un padre ejemplar. Pero un hijo malagradecido nunca podrá ser un buen ejemplo para sus hijos. En la crianza y en la formación de los hijos no es una cuestión de dineros ni comodidades. Yo vengo de una familia numerosa, vengo de una familia que somos 8 hermanos, éramos 8, ahora solo quedamos 7. Particularmente mi papá es diferente al de mis otros hermanos. No viví yo con él. De hecho, yo pude hacer las paces con mi papá cuando yo tenía 30 años. Y recuerdo que porque era un anciano ya él. Mi papá murió de 102 años. Y cuando yo hice las paces con él, cuando mi corazón entabló esa relación de hijo con él, porque antes no lo tenía, recuerdo que en la celebración de sus 100 años, a mí se me hacía un nudo en la garganta, porque a sus amigos, a todos él les hablaba de lo orgulloso que se sentía de mí. De su hijo menor que no vivía con él, que vivía en San José, y les contaba todo. Él se sentía orgulloso, aunque nunca vivimos juntos. Aunque yo nunca hasta ese momento había sentido por él algo más que un afecto, que una simple empatía o simpatía. Pero Dios me permitió experimentar eso, sanar mi corazón para lo que Él tenía para mi vida más adelante. Después de eso, mi papá vivió 2 años más, murió de 102 años. Y yo nunca pensé, yo nunca imaginé el dolor que me iba a causar a mí la noticia que mi papá había fallecido. Nunca lo imaginé en realidad. Cuando a mí me llamaron y me dijeron que papá había fallecido, yo sentí un dolor extraño en mi corazón. Sentí un dolor extraño, porque en 2 años llegué a amarlo. Antes de eso, yo lo visitaba solamente por quedarle bien a mi mamá
por quedarle bien a mi mamá, que siempre me decía, vaya a ver a su papá, vaya a ver a su papá, vaya. Gracias a Dios porque mi mamá nunca me quitó eso. Y eso se lo quiero decir a las mujeres que están aquí, que me están viendo. Si su pareja no vive con usted, eso es un asunto entre usted y su pareja, pero no interfiera en la relación de sus hijos con sus padres. No interfiera en eso. Usted no sabe el daño que le causa a una criatura cuando usted le quita el afecto y el cariño de su padre. Si usted como pareja no funcionó, ok, no funcionó. Listo, no funcionó. Pero ellos seguirán siendo los hijos de él. Entonces, nosotros debemos aprender como hijos a hacer a un lado todo y enfocarnos en la figura paterna. Gracias a Dios por mi padre, lo pude disfrutar 2 años. Pero también Dios puso en mi familia un hombre, y es a quien hoy honro, que es mi hermano mayor, que se llama Juan Baltodano. Es el mayor de todos. A los 7 años él le tocó echarse la jáquima al hombro, junto con mi mamá. Y hasta el día de hoy lo miro y lo aprecio, no como hermano que es, sino porque fue la figura paterna en la casa. Él trabajó y estudió y se esforzó por darnos a todos sus hermanos lo que un padre hubiera hecho por sus hijos. Mi primer balón de fútbol me lo regaló él, no me lo regaló mi papá. Me acuerdo que era una Conti, calidad. Cuando yo lo vi venir con esa bola en la bicicleta y la hacía así porque la traía en una malla, yo sentía aquella alegría. Dios lo usó a él para llenar ese vacío en mi corazón. Y hoy yo lo honro como mi hermano y como esa figura paterna. Por eso, si usted no creció con su papá, pero Dios mandó a alguien que supliera ese vacío. Porque bien dicen también los viejos, papá no es el que engendra, sino el que cría. Dios manda a una persona que sustituya, que llene ese vacío. Tal vez un padre irresponsable, un padre ausente, un padre que fue solamente proveedor, o qué sé yo. O te tocó como a mí, que mi papá estuvo con mi mamá solamente una noche, creo. Y yo siempre le decía a mi mamá, ¿y a usted quién le dijo que se metiera con un viejillo? ¿Usted pensó que ese viejillo ya no podía hacer nada? Howard, cuando yo nací, mi papá tenía 70 años, 69 años. Y yo le decía a mi mamá, ¿usted qué pensó? Señora, cuénteme, dígame. Yo por eso no pierdo la esperanza. ¿Se da cuenta? Lo hizo con Abraham, lo hizo con mi tata, no lo va a hacer conmigo. Y es curioso, porque yo sé que tal vez usted tuvo en su hogar a su papá y a su mamá, y me alegro por eso. Pero si no tuvo a su papá, no se agobie, porque Dios mandó a alguien, y en momentos que usted lo necesitaba, mandó a alguien que te ayudara, que te aconsejara, que te apoyara, que te conectara con Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Por eso es importante entender la figura paterna en el hogar, porque un padre en la tierra es un modelo en micro de nuestro Padre Celestial. Por eso Dios se esfuerza tanto en que nosotros entendamos el rol de la paternidad, porque muchos hijos se pierden y se alejan de Dios por esa fractura que tienen con su padre. Por esa fractura, por eso le digo, si usted no vive con su pareja, ok, ya eso lo arreglan entre ustedes, pero no distorsione la relación de los hijos con los padres, no lo haga. Cuando a mí me presentaron a mi papá, yo tenía 7 años y me enseñaron así a los 100 metros, me dijeron, ¿usted ve aquel señor del sombrero que está allá? Yo, sí lo veo, él es su papá. Estaba yo en el kinder, 6 años, y llego a saludarlo. Y allá en Liberia somos muy machos. Ustedes allá en Liberia, usted en aquel entonces, ahora ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero en aquel entonces la sociedad era muy machista. Usted no iba a ver al papá, ay, mi chiquito, qué lindo. Cuando yo me le acerqué, llegó y me dijo, ay, hombre, ¿cómo estás?
Ateo, muchacho. Eso terminó de fracturar todavía mi corazón. Con los años, cuando Dios me permitió llegar a mis 30 años a su cama donde él estaba, y fui porque me llamaron y me dijeron: su papá está agonizando, vaya y lo ve. Hablé con mi pastor, le conté, me dio un consejo muy sabio, como muchos que me dio, a quien yo le agradezco mucho también hoy, por su guianza como pastor que influyó en mi vida y en la de mi esposa y en la de muchos acá. Y uno tiene que hablar las cosas buenas, y no tiene por qué sentir nada de hablar las cosas buenas. Y lo bendigo donde quiera que esté en su ministerio. Pero él en ese momento me dijo: vaya y ponga atención, porque Dios le quiere enseñar algo ahí. Y yo me fui obediente, y cuando llegué me encontré en aquella cama aquel anciano. Yo me quedé viendo aquel saquito de huesos, y yo veía mi cuerpo y yo decía: y saber que este anciano me engendró. Y yo empecé a soltar todo lo que llevaba ahí, desde ese primer saludo que yo tuve con él, Giovanni. Por ahí empezó todo. Yo le dije: ¿sabe qué? Me dolió que usted, en lugar de saludarme como hijo, me saludó de: ay, hombre, ¿cómo estás? Así se saluda a un amigo, a un vecino, a un compañero, pero a un hijo no. Y se va quitando la mascarilla de ese señor, y se sentó en la cama y me dice: ¿sabe por qué yo le dije hombre a usted? Le digo: no, porque me dio vergüenza de que sus amigos vieran que su papá era un anciano. Los hijos a veces no entendemos el dolor que los padres llevan. Los hijos no entendemos a veces las marcas que nuestros papás llevan en el corazón, y les reprochamos y les demandamos y les exigimos, pero no conocemos el corazón que llevan. No sabemos el dolor que tienen ahí, y no sabemos por qué se expresan así. Y hay que pedirle a Dios de verdad que sane los corazones de los padres. Hay que pedirle a Dios de verdad que sane los corazones de los padres, para que ellos puedan ser buenos ejemplos, buenos modelos para nosotros. Pero nosotros, los hijos, cuando no recibimos de papá lo que necesitamos, lo que hacemos es reprocharle y decirle un montón de cosas. Lo comparamos. Que el papá de Memito, que el papá de fulanito, que el papá del sutanito les da esto, lo lleva aquí, lo lleva acá. Y no es eso. Cada quien tiene el padre que necesita. La familia usted no la escoge. Usted no escoge ni su familia, usted no escoge su papá, no escoge su mamá. Es más, le voy a decir algo: ni siquiera a sus hijos. Porque los hijos, dice la palabra, es una herencia, y una herencia Dios te la da, y punto. Si nosotros pudiéramos escoger la familia, imagínense qué bonito sería. Seguro todo el mundo hubiera escogido Escocia, Suecia, Suiza, Alemania, no sé. Pero Dios le plació sembrarnos en esta tierra bendita, y Dios le plació darte ese hogar bendito, esa familia preciosa, esos niños y esas niñas tan dulces que te dio. Esa es la primera y gran bendición. Amén. Es un camino difícil. Bueno, está David, está Eliseo, los hijos de Jonadab, y Jesús, que siempre honró a sus padres. Y dice la Biblia, Lucas 2, 49 al 52, que Jesús se sometía a sus padres y crecía en obediencia y en gracia para con Dios y los hombres. Aprendió a someterse a sus padres terrenales, aún sabiendo él que él era hijo de Dios, que era Dios en la tierra. Honremos esa responsabilidad y ese privilegio. Es un camino difícil. Vean, hijos, que estamos acá en esta mañana. Hijos, lo más inteligente que podamos hacer en nuestra vida, lo más sabio, es honrar a nuestros padres. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Respete a sus padres, hónrelos. Puede hacer una pausa aquí, ¿está bien?
Hay una diferencia entre lo ideal y lo real, ¿cierto? El papá de película, hay una película que se llama La vida es bella, es una película italiana. En el holocausto nazi, a ellos se los llevan, ellos son judíos, ellos se llevan al papá, se llevan a la mamá y se llevan al hijo. Pero el papá, para que el hijo no sufra, siempre le cuenta la historia del famoso tanque. Vamos a ir a jugar, dice, a las escondidillas. Tienes que esconderte bien para que no te encuentren, le decía. Porque al ganador le van a dar un tanque. Y el chiquito, una cosita así, como de 6 años, se la creyó toda. Y en el campo de concentración, el papá se alistaba todos los días para ir a trabajar y le decía: es que estamos jugando en equipo, nosotros nos vamos a ir a esconder, usted quédese aquí escondido hasta que regresemos. Y el chiquillo se quedaba todo el día. Dice: no se asome, porque así lo ven, pierde, y el que haga más puntos gana. Y si lo traemos a la vida real, hay padres que hacen todo por sus hijos con tal de evitarnos a nosotros las penas y las dificultades. Nadie sabe cómo hicieron nuestros padres para comprar nuestro primer par de zapatos. Nadie sabe cómo hicieron nuestros padres para comprar nuestro primer juguete. Nadie sabe cómo hicieron ellos para comprarnos el primer regalo de Navidad. Nadie lo sabe hasta que le toca ser padre, hasta que le toca ser papá, hasta que tienes esa responsabilidad. Lo que pasa es que la vida ahora cambió mucho. Ahora la tecnología y ese montón de cosas vino a suplantar una relación de padres a hijos. Entonces ahora los padres, para tener entretenido al chamaco, le dan una tablet, un celular. Viera que él desde los 2 años ya sabe encender el teléfono. Desde los 2 años ya él sabe cómo hacerle cosas al teléfono. Y para ellos eso es un gran invento. Y no saben el daño que les están causando. Amamos a nuestros padres porque los hemos tenido siempre. Porque la relación es insustituible. Todos quisiéramos tener un papá, no sé. Quizás alguno quisiera tener a Iron Man, a Superman, Ben Affleck, quizás a Kevin Costner, no sé. Quizás quisieran tener algún papá de esos que salen en las películas, famosos. Pero vaya a ver la vida de ellos detrás de las cámaras. Vaya a ver sus vidas, hombres con 3, 4, 5, 6 matrimonios a cuestas. Hogares infelices. Más bien la noticia en estas últimas semanas ha sido que hay 2 actores que tienen la misma esposa de hace 30 años. Para Hollywood eso es una noticia, eso es algo impresionante. ¡Wow! ¿Cómo? O sea, para la industria cinematográfica, que un hombre conserve a su esposa después de 30 años es un wow. Para nosotros los hijos de Dios, eso es lo que debe ser. Pero la vida superficial afuera se enfoca en otras cosas. Y Dios nos enseña a nosotros que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Cierro el paréntesis. Papás que están aquí, que me están viendo, Dios les ha confiado un enorme legado, un encargo solemne, un precioso privilegio. Si tú pudieras reunir a tu familia en tus manos, te darías cuenta y la vieras con los ojos que Dios la ve. Eso es un pedacito de cielo en tus manos. Es un pedacito de cielo en tus manos. Pastores, que viera que ese chamaco cómo me da guerra. Y nosotros no le damos guerra a Jesús, no le damos guerra a Dios. Es que viera ese huila que tequioso, es un majadero, ya le he dicho, es un jupón, y le decimos apodos a los chiquitos. ¿Cómo éramos nosotros? Con nuestros padres terrenales y con nuestro Padre celestial. ¿Y cómo somos? Si hasta el momento Dios nos corona de favores y misericordias y siempre insistimos en darle la espalda. ¿Cómo se hace para amar a alguien que te da la espalda?
¿Cómo se hace para amar a alguien que te rechaza? La respuesta está en Jesús. Así es como podemos entender el rol de papá. Así como podemos honrar a nuestros padres. Y así como nuestros hijos nos pueden honrar a nosotros. Y nosotros como hijos honrar a nuestros padres. Por eso es que Jesús dice, en el profeta Malaquías dice, Él vendrá a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Y de los padres a los hijos. La labor de Dios es esa. Pero ¿cómo puedo yo pararme en la sala de mi casa, hablarle a mi familia y decirle a mi familia de las cosas que necesitan saber, si yo ni siquiera les he demostrado a ellos las cosas que deben hacer? Es una responsabilidad compartida. Dios, Padre que me estás viendo, te entregó un depósito, ojo, de esperanza y bendición. ¿Usted sabe lo que es un depósito? Dios llegó y tomó y te entregó en tus manos un saquito de bendición y esperanza y le puso por nombre familia. Tu familia es un depósito de bendición y esperanza. Cuando tienes esa connotación, cuando tienes esa revelación en tu corazón, verás que todo lo que tú vas a hacer en pro de tu familia va a ser de bendición y esperanza. Cuando no lo tienes, cuando no tienes esa revelación, entonces tu familia será una carga para usted. Y ya entonces vemos papás que desde los 15 años le dicen a los chiquitos, ¿y usted qué? ¿A qué edad piensa casarse? Porque ya le estorban. Ya vemos papás que entonces a la señorita le dicen desde los 16 años, y vea, a usted le conviene casarse con un muchacho que tenga buena plata, que le dé todo para que usted no trabaje y no se joda la vida. Porque ya le estorban. Pero cuando yo tengo la revelación de que mi familia es un depósito de bendición y esperanza, yo voy a darlo todo para que ellos sean de bendición y esperanza en todo momento. Se casarán cuando tengan que casarse, no cuando yo lo diga, cuando sea el tiempo y con la persona que Dios les mande. Una de las responsabilidades como padres es orar por la pareja de nuestros hijos, porque yo tengo la revelación de que mi hijo y mi hija son de bendición y son de esperanza. Entonces yo no quiero que se case con el primer patas vueltas que pase. Quiero que se case con una persona que ame a Dios. No tanto que se ha metido en una iglesia todo el tiempo, porque eso no es una garantía de que ame a Dios, pero una persona que tenga temor de Dios. A ver, ¿cuántos de nuestros padres usted los vio metidos en una iglesia toda la semana, todo el tiempo? No estoy diciendo, ni estoy dando licencia para no congregarse. Lo que estoy diciendo es que nuestros padres, antes de irse a meter a un templo, a darse por el pecho, lo primero que sintieron fue temor de Dios. Y murieron en ese temor de Dios. Por eso cuando nuestros padres mueren, nosotros podemos sentir la tranquilidad de que se van con Dios. Amén. Papá, lo veo muy serio. ¿Qué pasa? Honra. ¿Qué significa la palabra honra? Honra significa respeto, consideración, amor, admiración, obediencia, preciosidad. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, tengamos a nuestros padres en esto, en respeto, en consideración. Amémoslos de corazón, admirémoslos. El primer personaje que yo debo admirar después de Jesucristo es a mi padre. Cuando el hijo no admira a su padre y admira a otra persona, hay problemas fuertes. Hay hijos que no admiran a los papás ahora, sino que admiran a los sicarios más grandes del país, a los jefes de los carteles. Hay hijos que admiran más a los jefes de los carteles que a su propio padre. Hay problemas serios en ese hogar. Después los ven cómo salen a la calle a hacer daño, porque se sienten los hijos de los no sé, de los grandes sicarios. Recordemos algo: donde quiera que vayamos somos los hijos de alguien, y donde quiera que usted esté, usted es el papá de alguien. Cuando lo ven en la calle, mira, él es el papá de aquel muchachito, ¿se acuerda? Ah, sí, ya me acuerdo del muchachito, sí, él es el papá.
Y cuando nos ven a nosotros nos dicen, mira, ese es el hijo de doña María, es el Cominche. Y ya el Cominche tiene 50 años, pero sigue siendo el Cominche. Siempre nos van a relacionar. Usted es el hijo de alguien y usted es el papá de alguien. Eso no se va a borrar. Eso no se va a borrar. Podés cambiar de pareja las veces que querrás, pero no de hijos. No de padres. Ah, no, ya que no es mi papá, ahora mi papá es este, porque este sí me da, me compra helado, me compra juguete, me da lo que quiero, me lleva a pasear. Ese es un papá proveedor. Ese es un papá proveedor. Y el día que el dinero falte, ese hijo te va a aborrecer porque ya no tienes nada que darle. Por eso, lo mejor que usted le puede dar, papá, a su hijo es su corazón. Termino con esto, dos situaciones importantes en la vida de un padre de familia, ¿ok? Quiero referirme a lo que sucede cuando Dios le cede al papá. Cuando Dios le cede al papá espacio. Hay un momento, papás, que estamos acá, en que Dios nos deja a nosotros solitos a ver cómo hacemos. Ay, Dios llega un momento en que te deja solo a ver cómo tú respondes. En la Biblia hay un rey que se llama Ezequías. En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, usted va a encontrar la historia de Ezequías. A Ezequías siempre lo recordamos, Pastor José, como aquel rey cuando Isaías llegó a decirle que se iba a morir de una enfermedad que tenía. Y él se volteó a la pared y habló con Dios y le dijo, acuérdate que he andado en todos tus caminos, que me he guardado para ti y he sido obediente en todo lo que me has mandado hacer. Y Dios le dijo al profeta, devuélvase, dígale al rey que va a vivir 15 años más. Pero llegó un momento, ojo, porque esto tiene que ver con que no es como usted empiece, papá, es como usted termine. Pero llegó un momento en que después de que Dios lo sana y lo restaura y sus reyes vecinos de las naciones vecinas se dan cuenta que aquel rey que estaba moribundo, a punto de morirse, ahora está mejor que antes, le mandan unos mensajeros a preguntarle cómo había hecho. Y este rey Ezequías, después de que Dios lo sanó, lo levantó y otra vez lo restituyó, lo restauró, en lugar de hablarle a ellos de lo que Dios había hecho, le habló de sus riquezas y lo que él tenía. Se vanaglorió él. Y dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 32, verso 31, dice, Dios lo dejó para hacer conocer a todo el pueblo lo que realmente había en su corazón. ¿Verdad qué duro? Padres de familia que me están viendo, hay momentos en que la situación se pone de cuadritos, ¿sí o no? Por supuesto. Hay momentos en que el dinero no alcanza. Hay momentos en que nuestros hijos se jalan una torta y ahora tenemos que ver cómo hacemos. Somos los papás. No lo voy a dejar botado. Es mi hijo. Usted no deja un hijo botado. Hay momentos en que todo se complica. Y de repente entonces te humillas y viene Dios y te levanta. Y gloria a Dios, bendito Dios. Entonces ya la pesadilla se terminó. Dios nos dio la salida. Pudimos encontrar el camino. Y vamos entonces juntos como familia de nuevo, otra vez unidos. Mejor que antes, vámonos. Pero cuando te toque dar el testimonio, y te toque hablarle a los demás, si no le dices a los demás la realidad de quién fue el que te salvó, Dios descubre la soberbia que hay en tu corazón. Y tu estado viene a ser peor que el anterior. Por eso es que vemos padres de familia que van de mal en peor. Lamentablemente las familias sufren por eso, porque hay padres de familia que son soberbios. Dios los levanta y no se humillan. Dios los restaura y no se humillan. Y después le echan la culpa a todo mundo, hasta la mascota, hasta al gato del vecino, al perro del vecino, a todos. Tenga cuidado, papá, cuando Dios le dé a usted la potestad de ir adelante y tomar decisiones usted solo, porque Dios en esos momentos lo que está haciendo es probando su corazón. Cuando Dios te da la potestad de decidir por tus hijos, porque
Antes, ahora no, ahora los hijos escogen. Pero antes uno iba a la escuela que el papá lo mandaba. Uno iba al colegio que el papá lo mandaba. Y punto. Ahora los hijos, no, a mí no me gusta ese colegio, me gusta aquel otro. Es que allá van aquellos amigos que... Está bien, ellos escogen, están en su derecho. Pero hay cosas más relevantes en la vida, en la crianza de nuestros hijos, donde los padres tienen potestad para decidir. Y Dios los deja que tomen decisiones. Tengan cuidado cuando eso suceda. Recuerde siempre que Dios está vigilando de ese depósito que puso en tus manos. ¿Ok? Porque es un depósito que te dieron. Es un depósito, diga conmigo, es un depósito. Luego, cuando la segunda parte es entonces la otra cara, diga conmigo, ¿cómo iba a decir? Ya se olvidó. Diga conmigo, no es como inicio. Dígalo, no es como inicio, es como termino. Hay padres que les tocó ser padres muy jóvenes, no se cuidaron, se casaron con un revólver aquí en la espalda porque ahí estaba el suegro. Se casa o se casa papá. Tuvo que casarse, se jaló una torta y a la brava tuvo que aprender a ser padre. Pero hoy son grandes padres, hoy son hombres ejemplares. Hay una canción que dice: lo que mal empieza, mal termina. Eso no es cierto. Dios cambia las situaciones, Dios cambia las circunstancias si la persona se somete. Entonces hay papás que iniciaron mal, pero terminaron bien la carrera, y es lo que importa. Después viene la otra circunstancia que quiero hablarle, cuando dejamos a Dios de primero en todas las cosas. Cuando ponemos a Dios de primero en todas las cosas van a ir bien siempre. Aunque no salgan como nosotros querramos que salgan, las cosas van a estar bien, porque Dios está al frente. Entonces siempre va a haber esperanza. Siempre hay una esperanza. Si Dios está en el barco, si Jesús está en el barco, la barca no se va a hundir. En el segundo libro de Reyes, del capítulo 22 al 23, se relata la historia de un rey que se llama Josías. Josías es el nieto de ese que le acabo de hablar, de Ezequías. Josías es nieto de aquel que empezó bien pero terminó mal. Josías tenía como abuelo a Ezequías y era hijo de Amón, un chavalo que fue nefasto para el pueblo, un rey que fue malo. Pero Josías, en el capítulo 23, verso 25 de Segunda de Reyes, hablando Dios acerca de él, dice: no hubo otro rey antes de él, ni después de él, que se convirtiera a Dios de toda su alma, de todo su corazón y de todo su ser, de toda su fuerza. Venía de un linaje malo, de un linaje contaminado, pero Josías no replicó los errores de sus padres. Josías tomó una decisión y dijo: yo no voy a ser igual que mi tata, yo no voy a ser igual que mi abuelo, yo lo que voy a empezar bien, lo voy a terminar bien, y se comprometió con Dios. Cuando los padres de familia toman como excusa: es que a mí me criaron así, es que a mí me enseñaron así, estás haciendo pasar a tus hijos por una situación que ellos no merecen pasar. ¿Se acuerda lo que le dije a José? Olvidar y fructificar. Cuando usted disciplina a sus hijos con la intensidad y la fuerza que a usted lo disciplinaron, solamente porque a usted le hicieron eso, usted no ha olvidado. Usted está viviendo el mismo dolor y rencor que sintió cuando lo estaban castigando cuando era niño, y ahora quieres que tu hijo sufra lo mismo. Por eso es que no fructificas. Padres, escúchenme con atención, por favor. Escúchenme, escuchen lo que Dios está hablando. No replique los errores de sus papás, no repita los errores de sus abuelos. Corte con eso. El mal comportamiento de sus antecesores no justifica sus errores de hoy.
Entonces quiere decir que si tu papá fue un asesino, entonces usted va a ser un asesino. Hay una historieta que cuentan de dos hermanos, de dos muchachos. Uno alcohólico, drogadicto, y el otro un muchacho que se guardó. Y le dicen, ¿usted por qué es alcohólico y drogadicto? Y dice, porque mi papá era alcohólico y drogadicto. Y le preguntan al otro, ¿y usted por qué ha estudiado, se ha formado y usted es un hombre sano y no tiene vicios? Porque mi papá era alcohólico y drogadicto. Josías era ese segundo muchacho. Josías vio los errores de su abuelo, vio los errores de su papá y dijo, yo no voy a cometer eso mismo. Papás, ustedes son hombres ejemplares, hombres que uno admira. Tener la responsabilidad, óigame, es que no es cualquier cosa. No es como comprar un gatito, comprar un perrito y sacarlo a hacer sus necesidades en la mañana. No es eso. Formar hijos, educar hijos, está más allá de un deseo y un anhelo humano. Usted está formando una generación. Usted está marcando una generación. Por eso es que tú sí eres un papá de película. Date un aplauso de esta mañana por eso. Dale un aplauso a los papás que están aquí. Sélo fuerte. Padres que estamos aquí en esta mañana, por gracia y misericordia de Dios somos lo que somos. Hagámoslo bien. Hagámoslo lo mejor que podamos hacer. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Como le digo, algunos ni siquiera lo planificaron y les tocó. Bueno, ahí papá, cuando llegó la muchacha, le dijo, ahí tengo 3 meses de atraso y ahora sí donde agarro. Y le tocó. Pero hoy son padres ejemplares. Otros lo planificaron bien, se casaron, tomaron su tiempo, se ordenaron y lo han hecho bien. Pero en ninguno de los dos casos significa que esa es una garantía de que todo va a terminar bien. Todos los días, papá, usted tiene que comprometerse con Dios y con sus hijos de ser mejor que ayer. Esté ahí en la vida de sus hijos. Lo necesitamos. Hágase presente. Estorbe. De nada sirve cuando usted quiere llegar a jugar de valiente, a jugar de superhéroe, cuando ya tu hijo se ha metido en los vicios. Lo que tenés que hacer es evitar que llegue a eso. Yo he conocido casos de hijos que cuando el papá quiso llegar en esos momentos, esos hijos más bien se le vinieron encima al papá. Drogadictos, endemoniados, llenos de toda contaminación. El diablo los toma y los hace que se vayan encima de sus padres, porque ellos no reconocen la autoridad, porque la autoridad no se impone, la autoridad se conquista. Y la autoridad de padre es igual, no se impone, la autoridad de padre se conquista. Usted quiere ver un buen padre, siempre va a tener un buen jefe en la empresa. Usted sabe quién es un buen padre, es un buen compañero en la empresa. Usted sabe quién es un buen padre, es un buen consejero. Usted sabe quién es un buen padre, es un buen amigo. Porque él nunca le va a hacer algo a alguien que atente que atente contra la familia de él mismo. Por eso, papás, démosle gracias a Dios por la familia que Dios le entregó en sus manos. Es lo mejor que pudieron haberte dado, más allá de que si tienes o no tienes el dinero, la riqueza y la fortuna que quisieras tener. Tienes a tu familia. Al final el dinero va y viene, un día está y al otro no. Las circunstancias pasan. El país, la economía, todo cambia. Pero tu familia siempre va a estar ahí. Ora a Dios por tu familia. Mire, esto es como para un taller de sanidad interior. Pero aquí ahora usted y yo estamos. Si usted tiene algo que perdonarle a su papá, perdónelo. Perdónelo. Le voy a decir por qué. Porque si usted no lo perdona a él, usted va a tener problemas con Dios. Su papá tendrá asuntos que arreglar con Dios. Él tiene que entregar cuentas de la familia. Pero perdone a su papá
aquí ahora. Si hay algo que tiene que perdonarle. Si estás distanciado de Él, si estás alejado de Él, si estás apartado de Él, perdónalo. Dígale: Señor, yo lo perdono. Yo sé que no te conoce como yo te conozco a ti. Yo sé que en su corazón no está el amor que yo tengo en el mío. Por eso Él se comporta de esa manera. Pero yo lo perdono, porque yo te amo a ti, Jesús. Y yo no quiero tener problemas contigo, ni quiero que Él tenga problemas contigo por causa mía. Honremos a nuestros padres, oremos por ellos y bendigamos su vida. ¿Le parece si oramos por los papás hoy? ¿Sí? ¿Le parece que oremos por ellos? Vamos a orar por los papás. Pónganse de pie, por favor. Amén. Levanta tus manos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, queremos darte honra, queremos darte alabanza, exaltación a ti, oh Padre Celestial. Tú que eres, Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre modelo, el Padre que nunca falla y ni va a fallar, que nunca nos abandona, ni nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. Señor, en esta mañana queremos orar por nuestros papás terrenales. Queremos bendecirlos donde sea que estén, ya sea que nos estén viendo a través de esta señal, sea que estén aquí, sea que estén alejados de la familia, o tal vez están en la casa, pero no quieren nada, ni con nadie, ni contigo, Dios. Pero queremos orar por ellos. Padre, gracias por darnos la bendición de orar por nuestros papás. Gracias por orar por aquellas personas, por aquellos hombres que usaste para engendrarnos en el vientre de nuestra madre. Queremos bendecirlos de todo corazón, porque son importantes para nosotros, Señor, porque si tú no hubieras usado a ese hombre, no estaríamos aquí. Este cuerpo que tenemos, esta vida que tenemos, tú nos la diste a través de esos hombres que nos engendraron. Padre, los bendecimos en esta mañana. Quizás algunos han sido padres ausentes, quizás han sido padres proveedores solamente, o quizás simplemente fueron de paso y no se hicieron responsables, pero los bendecimos para que tú pongas en el corazón de ellos, Señor, amor por sus hijos, para que haya convicción en sus corazones, donde sea que estén. Quizás en este momento no están pensando en sus hijos, pero nosotros estamos pensando en ellos. Padre, los perdonamos de todo corazón. Diga conmigo: yo los perdono. Yo perdono a mi papá, perdono a mi abuelo, perdono a mi tatarabuelo. Dígale: yo perdono al papá de mis hijos, perdono al papá de mis hijas, perdono a mis padres, Señor. Los perdono porque quizás no tuvieron la capacidad y la responsabilidad para hacerse responsables. Los perdono porque no tenían el conocimiento tuyo, porque no se les ha sido revelado al corazón esta verdad que yo estoy escuchando hoy. Los perdono porque tal vez en ignorancia actuaron de formas que no tenían que hacer. Señor, y yo que estoy aquí como papá, diga: yo como papá te pido perdón. Diga: yo como papá te pido perdón porque he fallado, porque no he sido un padre ejemplar, porque no he visto a mi familia como ese depósito de bendición y esperanza. No he visto a mi familia como ese pedacito de cielo en la tierra. Perdóname porque me he afanado en las cosas materiales y he dejado de lado lo más importante, que es estar con mis hijos. Señor, pon en mi corazón, diga: pon en mi corazón amor por mis hijos. Pero dígalo de verdad. Enséñame el lenguaje del amor. Cambia este lenguaje que tengo. Yo quiero usar palabras de amor que edifiquen y fortalezcan la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis generaciones. Dígale: Señor, estoy a tiempo para hacer un cambio, para marcar positivamente la vida de mi familia, y yo quiero hacerlo como padre que soy. Ahora levante sus manos, lo voy a bendecir yo directamente. Tú que estás aquí en esta mañana y que nos estás viendo, te bendigo
Te bendigo con una vida transparente según Proverbios 20:27. Para que siempre, donde sea que tú vayas, las personas vean algo bueno en ti siempre. Para que tus hijos siempre vean en ti un modelo, un ejemplo, un testimonio que admirar, que respetar, que honrar. Te bendigo como dice el Salmo 127 versos 3 al 5. Te bendigo con una generación de hijos que sean como flechas en tu aljaba. Te bendigo con una generación de hijos que sean como flechas en tus manos. Poderosos, encendidos, que penetran campo enemigo, que avasallan fortalezas enemigas. Te bendigo con una generación de hijos, con una generación que son como flechas encendidas en tus manos, portadores de verdad, portadores de santidad, portadores del fuego de Dios, donde sea que vayan. Te bendigo según el Salmo 128, 1 al 6, que dice: dichosos los que temen al Señor, porque mucha dicha y mucha prosperidad, mucha paz y bendición vendrán sobre tu vida. Te bendigo con el temor de Dios, Padre que estás aquí, Padre que me estás viendo. Te bendigo con ese temor santo, reverente de Dios, que es como abrigo para tus hijos. Te bendigo para que en tu corazón siempre haya temor reverente a nuestro Padre Celestial. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que el temor de Dios que hay en tu corazón sea cobertura para tus hijos y para tu familia. Que por causa de ese temor que hay en ti, tu familia viva en paz, en bendición, en mucha prosperidad. Te bendigo según 1 Corintios 16, 13, 14. Te bendigo con una firmeza en la fe. Te bendigo con valentía. Te bendigo con fuerza y te bendigo con amor. Eres un hombre valiente, un hombre esforzado. Te bendigo todos los días de tu vida con salud divina. Que Dios mande desde el cielo las fuerzas que tú necesitas. Que Dios te mande la ayuda que necesitas, la sabiduría que necesitas, el amor que necesitas. Y que tu fe no desmaye nunca, para que puedas ver la mano de Dios todos los días en tu familia y en tus hijos por 1000 generaciones. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Según Proverbios 3 del 3 al 4, te bendigo con favor de Dios y buen nombre. El nombre en la palabra de Dios tiene una connotación de posición. En el cielo el nombre significa posición. Te bendigo con el favor de Dios en tu vida, y que Dios siempre te dé una posición de honor, de honra, de liderazgo, una posición de eminencia en todo lo que emprendas, y que en tu hogar y en tu familia tus hijos te den esa posición de eminencia, te den esa posición de padre ejemplar, te den esa posición de líder. Reconozcan en ti la posición que tú tienes, que te honren y que Dios te mande el favor de Él desde el cielo. Te bendigo siempre, Proverbios 3, 5 al 7, con confianza y con fe en Cristo Jesús, para que todo te salga bien y encuentres siempre el bien que necesitas para ti y tus generaciones. Te bendigo según Proverbios 22, 6, con sabiduría y gracia para formar a tus hijos desde pequeños, para que aun cuando lleguen a grande no se desvíen, no se pierdan. Porque recuerda esto, papá que estás aquí, tú siempre serás el papá de ellos. Aun ellos tengan 100 años, serán tus hijos. Te bendigo para que desde ahora te ocupes en instruir a tus hijos, en marcar la vida de tus hijos con el temor de Dios, con cosas positivas, con enseñanza que a ellos les va a hacer cambiar su vida para bien. Te bendigo según Proverbios 14, 26, para que el temor de Dios sea tu refugio. No te refugies en ningún hombre. Padre de familia, refúgiate en aquel que te llamó y aquel que te entregó tus hijos como heredad, porque los hijos son tu herencia en esta tierra. Refúgiate en Dios,
Busca a Dios en todo momento. Que tu primera opción, papá, sea Dios siempre. No dejes a Dios de último. Siempre coloca a Dios en primer lugar y todo te va a salir bien. Y te bendigo, como dice Romanos 8, 14 al 15, con la guianza del Espíritu Santo en todo momento. Papá, que Dios te guarde, que Dios te guíe. Y en esta bendición incluyo a todos aquellos que han sido padres sustitutos, aquellos que han llegado a un hogar a cumplir el rol de padres, aquellos que han llegado a un hogar a cumplir el rol que otro no pudo cumplir, que otro no pudo desarrollar por la razón que sea. Pero que tú llegaste a esa familia, te encontraste con esa mujer y te encontraste con esos hijos, y tú eres el hombre que Dios ha puesto ahí para modelar la paternidad de Dios. Los bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias. Si usted tiene a su papá aquí presente, abrácelo. Abrácelo. Si tiene a su pareja, abrace a su pareja. Abrácelo, dígale, ¿sabe qué? Yo lo bendigo. Bendígalo. Jorgito, Pastor Rigo, ¿se puede orar por Jorgito? Bendígalo. José, me ayuda con don Edwin, por favor. Bendígalo. Dele una bendición a ese papá que usted tiene ahí. Dele una bendición, y usted en su hogar, vaya, busque a su papá, llámelo si no está ahí. Busque esa persona que Dios usó para ser su padre, para cumplir ese rol de padre en la casa. Llámelo, escríbale, búscalo y dígale, ¿sabe qué? Yo lo bendigo 1000 veces. Te perdono y te pido perdón por haber desobedecido las instrucciones que tú me has dado. Y declare sobre esa persona todo lo que yo le he declarado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.